manera de imágenes algunas páginas de ese libro que tienen un interés histórico que no debemos desdeñar, que no debemos menospreciar, y es que el mismo Tablada hizo las ilustraciones. Tablada en 1919 acababa de emprender una misión diplomática para el gobierno mexicano en América del Sur. O sea, no estaba en Japón, estaba en Colombia y Venezuela. De pronto estaba en Bogotá, de pronto estaba en Caracas. Era lo que entonces se llamaba un ministro plenipotenciario, que es, como decir, un embajador, solo que el cargo cambió por razones que no sé explicarles bien con el tiempo. Y allí entre Bogotá y Caracas, él empezó a escribir los poemas en Bogotá y los publicó en una imprenta en Caracas, pero casi es como si los hubiera publicado él, al grado que él formó las páginas, hizo los dibujos, etc. De manera que aquella primera edición de Un Día, pues tiene un valor que es el de que Tablada está hasta en la formación tipográfica y las ilustraciones de las páginas. El título del libro tiene una explicación, se llama Un Día porque realmente Tablada organizó los poemas del libro del amanecer a la noche, siguiendo una especie de hilo cronológico, y en ese hilo que él subdividió en varias secciones, básicamente de lo que va hablando es de animales, a veces de pequeños fenómenos atmosféricos, y tiene un prólogo y un epílogo, que son poemas que se salen un poquito de la forma de lo que él llamaba haikai. Como ustedes saben, hay cierta oscilación en la historia de la lengua japonesa y de la literatura japonesa entre haikai, haiku y hokku, y que son oscilaciones que a veces ni siquiera un experto en literatura japonesa, a un japonés, nos puede explicar con precisión de qué se trata esa diferencia. Por un lado es una diferencia histórica, es decir, en un principio aparentemente se usaba más la expresión haikai y se refería a un poema breve con una combinación que nosotros en nuestra idea del verso en español llamamos métrica, pero que no es exactamente una cuestión métrico-silábica como lo puede ser para nosotros en español, aunque es lo que más se parece. Y, digamos, a raíz de esa fundación, podríamos decir, fundación china de la poesía japonesa, va estableciéndose que el verso en japonés o es de 5 sílabas o es de 7 sílabas y las combinaciones varían. Pero hay un punto en que se va estableciendo esta estrofa de 3 versos, o diríamos de 3 frases, de 3 secuencias métricas, en que se combinan la secuencia de 5 con la secuencia de 7 sílabas. Al principio de un modo inestable, todavía no del todo establecido en el patrón 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Con el tiempo llega a serlo, y ya los poetas de en torno al año 800, 900, obviamente después de Cristo, ya practican la forma del hokku o haiku,
y de ahí, digamos, despega una larga tradición en que se define mucho más la idea de que un solo haiku es un poema, no solo estrofa de un poema más extenso, sino él aisladamente un poema en sí mismo, y que se trata casi siempre de una especie de comentario que a veces algunos autores dicen humorístico, pero es humorístico en el sentido de agraciado o gracioso, no en el sentido de humorístico como necesariamente divertido, o que suscite risas notorias, pero sí humorístico en cuanto a que provoca un cambio en el estado de ánimo de su lector o de su escucha, en la medida que contiene una minúscula revelación a propósito del mundo natural. Mucho se ha dicho, y algunos autores occidentales, modernos, han hablado mucho de este tema con mucha sabiduría. Por ejemplo, pues no podemos dejar de mencionar los extensos y muy interesantes ensayos de Octavio Paz sobre el tema. En el libro de Roland Barthes sobre Japón, El Imperio de los Signos, hay un capítulo muy interesante sobre el haiku, y por supuesto otros autores, Nuria Párez, Elías Nandino, cada quien a su modo, con su estilo, se han referido a esta forma poética. Aquí, más que establecer un paralelismo con la poesía japonesa, me interesa que primero veamos cómo son los poemas de Tablada. Para empezar, son poemas con un título, y Tablada nos hace ver, por la forma como localiza el dibujo en la formación de la página, nos hace ver que el título de alguna forma ilustra el poema. Esto es interesante porque la función de un título en un texto no siempre es la misma. Aquí Tablada nos muestra que el título no solo anticipa el texto, sino que lo ilustra. Es decir, el título es ya una pequeña presencia que nos va a señalar el punto temático en que él quiere que fijemos la atención. Entonces, por ejemplo, dice los gansos, y aunque aparezcan otros elementos en el texto, aún siendo un texto muy corto, él quiere que nos fijemos en el elemento gansos como núcleo en torno al cual circulan los otros pequeñísimos materiales que conforman el poema. El poema de Tablada dice: por nada los gansos tocan alarma en sus trompetas de barro. Evidentemente, aunque él está llamando nuestra atención sobre los gansos, no se refiere en su conjunto ni al cuerpo, ni al plumaje, ni al color de los gansos, sino a dos elementos. Uno es el graznido del ganso, que implícitamente aparece relacionado con una señal de alarma tocada con una trompeta, y al pico del ganso, es decir, aquello con lo que el ganso emite ese sonido, ese graznido. Y creo yo que con un detalle muy bello, Tablada dice que esas trompetas son de barro, como si fueran piezas de alfarería, solo los picos, no el ganso completo, sino el pico nada más, como si fueran pues las trompetas de un antiguo ejército. Y entonces una serie de evocaciones mentales van asociándose, formando como moléculas de significado en torno a los pequeños átomos que Tablada pone en el texto.
Y nos imaginamos, por ejemplo, a los gansos organizados como un ejército, o desorganizados porque tocan alarma, pero tocan alarma por nada, nos dice él. Así que son un ejército, pero un poco caótico, ¿no? Porque están tocando alarma, pero no hay motivo para que lo hagan. Y nos los imaginamos en el agua porque el barro contiene un elemento líquido, el barro es un poco agua y es un poco tierra. Y por supuesto sabemos que los gansos son un poco animales del aire, pero también animales del agua, donde pasan la mayor parte del tiempo. Entonces, hay una serie de, como les digo, de evocaciones, una serie de pequeños elementos que nuestra conciencia produce para acompañar lo poquito que está dicho en el texto. Fíjense a la derecha en el texto sobre las cigarras. También tiene que ver con el sonido. El principal estímulo que Tablada pone en el texto es también acústico. Dice, las cigarras agitan sus menudas sonajas llenas de piedrecitas. Aquí tiene mucho interés decir el poema en voz alta, o en todo caso representarse el sonido del poema lo más nítidamente posible, aunque lo digamos, aunque no lo digamos en voz alta, aunque solamente lo leamos en voz baja, pero o sin voz, ¿no? Solo mentalmente, pero que escuchemos el texto, porque fíjense cómo, a diferencia de lo que pasaba con el otro poema, eh, abunda el sonido de la S, ¿sí? Sí, en el otro poema y en cualquier texto escrito en español va a haber S's. La S es una letra muy común y es un sonido al que estamos muy acostumbrados. Pero aquí es un hecho que Tablada, desde el título, ya nos está poniendo ante una, dos, tres S's. Entonces dice, las cigarras agitan sus menudas sonajas llenas de piedrecitas. Hay por lo menos tres veces en cada verso, o exactamente tres veces en cada verso, el sonido de una S. Y entonces no solamente nos habla de lo que las cigarras están haciendo, sino que nos lo hace oír. ¿Sí? Hay una especie de isotopía entre el tema del poema y el sonido del poema. Este es un fenómeno muy hermoso y que es intraducible, es algo que no va a pasar a otra lengua cuando este poema sea traducido, y si ya lo fue. Entre otras cosas porque además el insecto al que se está refiriendo, la cigarra, pues no necesariamente existe o no necesariamente se representa con la misma sonoridad en cada cultura. Eh, de hecho, me pregunto si todos los aquí presentes conocemos las cigarras porque, pues a medida que vamos viviendo en un entorno cada vez más urbano, es posible que la cigarra nos vaya pareciendo cada vez más desconocida, ¿no? Eh, a veces algunos animales que eran comunes, incluyendo muchos insectos, pues van dejando de serlo con la expansión de las ciudades. Espero que no sea el caso de las cigarras, eh, pero de lo que estamos hablando es de un insecto que produce una vibración, sobre todo durante los mediodías y las tardes de más calor en el verano, y que algunos consideran como un anticipo de las tormentas de verano, de la lluvia de verano. Entonces, de algún modo es como si las cigarras estuvieran eh, agitando esas sonajas a las que se refiere Tablada un poco para causar la lluvia, aunque bueno, eso no está dicho en el poema, eso de alguna forma lo entendemos por evocación, por lo que sabemos de la cigarra. Mm, Otra vez el barro, miren, como el barro en las trompetas de los gansos, aquí los sapos. Trozos de barro,
por la senda en penumbra saltan los sapos. O incluso podríamos leer con una entonación ligeramente distinta. Trozos de barro, por la senda en penumbra saltan los sapos. Es decir, los sapos son esos trozos de barro, pero Tablada, por supuesto, que evita decir cómo, evita decir igual que, evita decir tales como o tales que, sino que simplemente están esas eh, gotas, montoncitos, manchas de barro en el camino, y resulta que son sapos conforme el que los ve o conforme el que camina por esa senda se adentra en ella, advierte que eso que estaba viendo en el piso no eran trozos de barro, sino sapos que empiezan a saltar. Los sapos saltan en parte, posiblemente, porque va entrando en la senda aquel que los ve, ya al atardecer. Por eso dice la senda en penumbra. De hecho, el motivo de la senda, del sendero, del camino, es muy importante en la imaginación del haiku. Ahorita vamos a referirnos a otros ejemplos porque hablar del camino, del sendero, de la senda, importa mucho, ya que el haiku es un poco una forma de literatura de viaje y de un viaje hecho a pie. Fíjense cómo habla Tablada de la mariposa nocturna, estas mariposas generalmente negras o muy oscuras que aparecen de noche. Y por supuesto, cuando ya se hizo de noche, también si vemos las hojas de un árbol, no las vemos verdes, sino las vemos de un color café oscuro o incluso negro, directamente como sombras. Entonces, en esa disminución de la luz es donde adquiere todo su significado el poema de Tablada. Mariposa nocturna. Devuelve a la desnuda rama, nocturna mariposa, las hojas secas de tus alas. Es decir, en un momento la mariposa se despega de la rama y entonces el poeta le está diciendo, devuélvele al árbol las hojas que le quitaste, aunque fueran hojas secas, pero devuélveselas. Ustedes habrán advertido una cosa, y es que los haikais de Tablada están rimados. Siempre el tercer verso nos hace oír algo que ya habíamos oído en el primer verso, que es una asonancia. La rima es asonante, no consonante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a partir de la última vocal acentuada, por ejemplo, en el poema de los gansos, la última vocal acentuada en el tercer verso es A, la A de barro, oímos AO de barro, AO. Y entonces eso le indica a nuestro oído que ya había oído algo parecido en el primer verso. Gansos, AO, AO, AO. En las cigarras es IA, piedrecitas, IA, piedrecitas. Y eso nos trae a la memoria auditiva que en el primer verso había terminado diciendo agitan, IA, IA. En el poema sobre los sapos es AO, AO, como en el de los gansos. Y en el poema de la mariposa es A, A, alas, rama. Nunca una rima consonante en que todos los sonidos coincidan a partir de la última vocal acentuada, sino asonante. Solo coinciden las vocales. En estas composiciones que Tablada llama haikais. Es decir, Tablada introduce en el poema al modo japonés un elemento que no existe en japonés, que es la rima. En la poesía japonesa no hay rima, y en todo caso, en la tradición específica del haiku no la hay, ¿no? A mí me parece que podemos tomar
los poemas de tablada y aislar las palabras más llenas de sentido de cada verso. Esto nos sirve, entre otras cosas, para entender por qué el texto está en verso y no es simplemente una frase en prosa. Y creo que se explica muy bien por el hecho de que en cada verso hay un elemento que congrega el sentido. Generalmente se trata de un sustantivo o de un verbo. La función del verbo es crucial en la imaginación del haiku y un poco lo que les sugiero yo tiene que ver con ese lugar que importa que identifiquemos en el poema, que es la acción del verbo, la acción verbal. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata de una acción que va a dinamizar el texto. Hay quienes piensan que el haiku es una fotografía de la naturaleza. Bueno, siempre y cuando pensemos que es una fotografía que se mueve, porque en el haiku las cosas se mueven, desempeñan acciones. Fíjense, arriba a la izquierda, los gansos. Tablada dice, por nada los gansos tocan alarma en sus trompetas de barro. Perdón, ya estornudé. Entonces tenemos que en el primer verso están los gansos, en el segundo verso el verbo tocar y en el tercer verso las trompetas. El orden no siempre es el mismo. A veces el verbo que dinamiza el conjunto del haikai está en el primer verso, a veces está en el segundo, a veces está en el tercero. Eso en realidad no es ninguna ley, no es ninguna regla absoluta, y más bien depende de la forma como por una especie de jerarquía mental quiera dejarse para el final una palabra que complete el giro de sentido que el poeta quiere darle al texto. Por ejemplo, abajo a la izquierda los sapos. Trozos de barro, por la senda en penumbra, saltan los sapos. Yo destaqué la palabra penumbra, pero lo cierto es que hubiera podido poner la palabra senda. Aquí depende también de cómo interpretemos el texto y cómo queramos que una palabra atraiga la mayor cantidad de significado. Por supuesto, hubiera podido ser la palabra senda, no me opongo a que así sea. Yo aquí destaqué la palabra penumbra porque me parece que es precisamente por la penumbra que el caminante no se da cuenta que esos trozos de barro en realidad son sapos y solo hasta que se adentra en la senda, los sapos empiezan a saltar, quizá un poco asustados porque alguien viene caminando, y entonces él se da cuenta que esos trozos de barro estaban vivos, que no eran simplemente manchas de lodo en el suelo, sino animales vivos, ¿no? Creo que la penumbra tiene en ese sentido un significado muy interesante en el texto. Las cigarras, ¿no? Ya vimos que las cigarras agitan sonajas llenas de piedrecitas y entonces también tenemos esta disposición. O en la mariposa, a quien el poeta conmina, a quien el poeta interpela, a quien el poeta se dirige para decirle, devuélvele al árbol, nocturna mariposa, las hojas secas de tus alas. Ahí también, las hojas secas de tus alas, podríamos decir, bueno, ¿dónde está la mayor cantidad de sentido? ¿En las hojas o en las alas? Sabemos que las hojas son metáfora de las alas, y me parece que esa función metafórica es suficiente para entender que ahí, en la palabra hojas, es donde se está congregando la mayor cantidad de sentido, porque las hojas al mismo tiempo son
hojas en sentido directo, no metafórico, en lenguaje llano, pero también son las alas en lenguaje figurado. Entonces las hojas son una cosa en primer grado y otra cosa en segundo grado. Son las hojas del árbol y son las alas de la mariposa. Entonces, por eso creo que la palabra hojas reúne una cantidad de sentido mayor que la palabra alas. Si la metáfora hubiera estado construida al revés, que no fueran las hojas metáfora de las alas, sino que fueran las alas metáfora de las hojas, el poema sería distinto. Podría funcionar perfectamente, pero sería otro poema. Sería un poema en el que dijéramos que, por ejemplo, el árbol tiene alas y que algo va a pasar con esas alas del árbol, y entender que cuando decimos que el árbol tiene alas, estamos refiriéndonos a las hojas del árbol. Ahora bien, después de Tablada, empezamos a percibir que se traducen al español, a veces directamente del japonés, a veces a través del francés, a veces a través del inglés, a veces a través de algún otro idioma, que se traducen cada vez más libros de poetas japoneses. Cuando Tablada publicó Un día, su libro de 1919, no había, al menos en México, libros de poesía japonesa. No había empezado a traducirse. Si bien sí existían poemas, del mismo Tablada incluido, en que se hablaba de Japón, pero se hablaba de elementos de su historia, de personajes, de su cultura, y no se trataba en ellos de adaptar una forma de la poesía japonesa. Se hablaba de Japón, temáticamente se hablaba de Japón, pero no formalmente. Tablada hizo eso en 1919. Les cuento una anécdota. En 1900, Tablada dejó la Ciudad de México para hacer un viaje a Japón. Viajar a Japón en 1900, créanme, no era nada sencillo. No lo es hoy, pero no lo era para nada hace 121 años. Había que viajar en tren a San Francisco y en San Francisco tomar un barco que iba a Yokohama. Ese fue en todo caso el camino que siguió Tablada. Volvió bastantes meses después, prácticamente un año después, en 1901, y como Tablada era un personaje que disfrutaba hablando mal de los demás, no era muy querido, y muchos, incluso compañeros suyos de la revista Moderna, artistas, gente de cultura, gente de libros, tenía una idea pues un poco desagradable de Tablada, eso hay que decirlo. Al parecer era un hombre que podía ser muy simpático, muy hospitalario, muy generoso, pero también podía ser muy venenoso y muy desagradable. Y entonces empezó a correr el chisme de que en realidad Tablada no había ido a Japón, que había estado en otra parte y que el viaje a Japón se lo había inventado leyendo guías de viaje y libros de turistas. Y esa duda existió durante décadas. Y apenas hace unos años, como en 2014, 2015, hace muy poquito tiempo, o sea, 6, 7 años, un investigador llamado Martin Camps descubrió no accidentalmente, sino que se puso a investigar a fondo y encontró una relación de viajeros de un barco japonés que, bueno, el barco no era japonés, pero venía de Japón, era un barco americano que venía de Japón a San Francisco, y el capitán tenía que hacer una lista de los pasajeros para fines migratorios. Y resulta que
pues en uno de esos barcos, en uno de esos viajes, venía Tablada, el mexicano José Juan Tablada, con el número 21. El pasajero 21 de aquel barco era José Juan Tablada, y entonces se demostró que Tablada sí había viajado a Japón y ya había estado todos esos meses allá. De modo que la colección de objetos japoneses de Tablada y muchas de las cosas que contaba sí tenían el fundamento de una experiencia real. Con el tiempo empezaron a aparecer en México algunas, no muchas traducciones. Y en los años 50, Octavio Paz, con la colaboración de un profesor de japonés llamado Ikishi Hayashiya, de estos profesores de idioma que trabajan en alguna universidad, pero que reciben un sueldo de la embajada de su país como parte de los servicios culturales que el país ofrece. Hayashiya aceptó trabajar con Paz, dándole versiones literales de los textos para que Paz pudiera, digamos, elaborar un texto en español lo más fiel posible, porque Paz no sabía japonés. Estuvo en Japón, también como diplomático, pero no llegó a aprender el japonés, como no fuera, pues por fragmentos, por detalles, por palabras sueltas. Pero trabajando con versiones literales y conversando con el profesor Hayashiya, llegó a entender no solo lo que significaban literalmente los textos, sino en qué tradición estaban escritos, a qué se referían muchas veces. Por ahí es posible que les haya llegado un PDF de la principal traducción del japonés que hizo Paz en su vida, no la única, pero sí la principal, que es el relato del poeta Matsuo Basho, titulado Sendas de Oku, y que es la crónica de un viaje a pie, un viaje que no tiene un motivo de los que comúnmente tienen los viajes, o sea, ir a visitar a un familiar o ir a ver al doctor a una ciudad o ir de un pueblo a otro para ver un espectáculo o saludar a un amigo. Matsuo Basho lo que hizo fue hacer un recorrido visitando santuarios y haciendo algo fascinante que en los mismos términos de Basho llamaríamos sembrar poesía, ir dejando poemas en cabañas, en santuarios, en puertas de casas, o ir entregándoselo a las personas que reciben al poeta en su alojamiento, o lo acompañan a hacer un recorrido para decirle dónde está una cosa o dónde está otra. Y entonces el poeta va escribiendo haikus y diseminándolos por los espacios por donde transcurre su viaje. Muchas veces el poeta también recibe poemas. Para empezar, Basho empieza el viaje acompañado de otro poeta, que es Sora, Kawai Sora, y Sora también hace poemas. Hacia el final del viaje se enferma y tiene que irse más rápido para llegar a un pueblo a atenderse y a descansar. Y entonces Basho termina el viaje solo. Basho, según vamos viendo en el relato, es un hombre que disfruta mucho con la naturaleza, pero también es muy proclive a la angustia. Y entonces va sintiendo miedo, sobre todo cuando se queda solo, miedo de quedarse solo, miedo de enfermarse, miedo de que le pase algo. Y entonces el viaje va ocurriendo en ese estado de ánimo, de fragilidad, entre la alegría de ir visitando lugares y viendo cosas muy bellas y llenas de mitos y llenas de historia,
pero al mismo tiempo también con miedo de caerse, miedo de enfermar, miedo de ser agredido, miedo de que te agarre una tormenta en medio campo y quedar aislado, en fin, el temor que tiene alguien que hace un viaje a pie por un país que no necesariamente conoce, aunque por supuesto Basho conoce muchas leyendas y muchos de los mitos que tienen que ver por el país que va recorriendo. Cuando Sora empieza a sentirse enfermo hacia el final de Sendas de Oku, y van pasando por un campo de tréboles, escribe un haiku que en la primera versión dice: si he de morir en el camino, que sea entre los campos de trébol. Ahí es muy claro lo que el texto dice, pero después Paz, eh, comprimiendo los versos, un poco para que queden en medidas silábicas más cercanas a las del haiku original, hace otra versión que es la que aparece en su libro de traducciones, versiones y diversiones, que es un libro de 1974. Y el mismo poema lo traduce así: ando y ando. O sea, en vez de decir en el camino, dice caminando, porque una cosa es referirse al camino por el que voy y otra cosa es decir que voy caminando, ¿no? Entonces él se inclina por el otro matiz y dice ando y ando. Si he de caer, fíjense cómo en la otra versión decía si he de morir, aquí dice si he de caer, que sea entre los tréboles. Es decir, quita los campos de, con toda razón, porque caer entre los campos de trébol no es tan lógico, porque caer entre los campos significaría caer entre un campo y otro, lo cual es un poco absurdo. Más bien, en un campo, caer entre los tréboles, lo cual suena mucho más fácil de aterrizar en la imaginación. Las otras dos decisiones que toma Paz pueden ser discutibles. En vez de decir en el camino, decir ando y ando, y en vez de decir morir, decir caer. También podríamos hacer una versión juntando las dos, mezclándolas y batiéndolas y sacando un tercer haiku resultado de los dos. Por ejemplo, si empezara diciendo, si he de caer en el camino, que sea entre los tréboles. Y entonces usa elementos de las dos versiones en una tercera versión que puede gustarnos más o gustarnos tanto como las otras o gustarnos menos, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando conocemos dos o más versiones de un mismo poema, podemos hacer una nueva versión combinando las anteriores. Aquí me equivoqué al hacer esto porque repetí el texto de abajo al centro. No sé qué dice aquí. Y entonces les voy a deber el de abajo al centro porque de otro modo tendría que meterme a localizarlo. Pero en todo caso, vean ustedes los dos de arriba. Y fíjense cómo vuelve a aparecer el tema del camino. Arriba a la izquierda está un poema de Narihira, Ariwara no Narihira, traducido por Paz. Narihira es un poeta del siglo IX después de Cristo, época en la que era más común escribir en tanka que en haiku. Después el haiku se va volviendo predominante, pero antes es más común el tanka. Siempre lo supe. El camino sin nadie
es el de todos, pero yo nunca supe que hoy lo caminaría. Siempre lo supe, el camino sin nadie es el de todos, pero yo nunca supe que hoy lo caminaría. Como ven ustedes, yo tomé la imagen de un libro que tiene una nota a pie de página y la nota nos explica que a lo que se refiere es a la conciencia del final de la vida. El poeta dice, siempre supe que cuando alguien va solo por el camino es porque ya va a morir y que ese camino lo recorre todo el mundo. Llega un día en que todos vamos a recorrer ese camino. Dice, pero nunca supe, y entendemos que está diciendo, pero nunca quise admitir que a mí me tocaría caminar por ese camino algún día, ¿no? A la derecha está otra tanca, otro tanca, a veces se dice en femenino, a veces se dice en masculino, no sé cómo lo digan ustedes, pero hay autores que lo dicen en masculino y a veces también hay autores que lo dicen en femenino. Otro tanca es el de la poeta Shikibu, Izumi Shikibu, traducida esta vez no por Octavio Paz, sino por Aurelio Asiain. Y dice, ¿en qué pensaba cuando vi esas luciérnagas en la ribera? Como ellas, mi alma, fuera de mí, vagaba. Asiain elige disponer las palabras que forman los versos espaciadamente, pero si ustedes ven, son perfectamente al principio la frase de 5, la frase de 7 y la frase de 5 sílabas, y después, como ella es mi alma, es una frase de 7, fuera de mí vagaba, y es otra frase de 7. Aquí la poeta, ante la imagen de unas luciérnagas a la orilla, no sabemos si de un río o de un lago o incluso del mar, y esas luciérnagas le hacen pensar en su propia alma que hubiera dejado su cuerpo. También con las luciérnagas casi les hago la misma pregunta que con las cigarras, si son insectos que conozcamos todavía, ¿no? Resulta, aquí voy a hacer un corte cronológico y un corte formal quizá muy drástico, un poco es la idea que sea drástico, que hay un fotógrafo estadounidense contemporáneo de nuestros días que empezó a tomar unas fotos en Fukushima, saben ustedes, este distrito del noreste de Japón, donde hubo una terrible catástrofe nuclear hace 10 años. Y hace 5 años, cuando habían transcurrido 5 años del accidente nuclear, este fotógrafo hizo una serie de fotografías que pues no podemos calificar de otra forma que como paisajes para National Geographic. Les voy a mostrar algunos. Son paisajes muy peculiares. Aquí, por ejemplo, vemos esa colina al fondo, ¿no? Una colina muy bucólica, muy solitaria y además bajo la nieve. Y vemos 4 aparentes construcciones que tienen un aire como de pirámide mesoamericana o incluso de pirámide china. No sé si hayan visto ustedes las pirámides chinas que se han desenterrado en algunos sitios arqueológicos. Y nos preguntamos, caramba, ¿qué es eso?
Resulta que son los montones de unos paquetes de material radiactivo envueltos en unas bolsas especiales que se fueron juntando, porque las juntó gente con muchísimas medidas de seguridad, y se formaron estas figuras para tener ahí depositados esos materiales radioactivos, esperando pues que haya un día en que se pueda hacer algo con ellas, que se descubra un método para neutralizar esa radiactividad, que se piense que se puede hacer. Y mientras tanto, pues ahí dejarlas ordenadas, porque es material que estaba a la orilla del mar, que estaba en las calles, que estaba en las casas. No sé si recuerden en qué consistió la catástrofe de Fukushima. Primero hubo un terremoto, un fuerte terremoto. Ese terremoto causó un tsunami, eh, tremendo tsunami, y el tsunami provocó daños graves en el entorno de la central nuclear de Fukushima. Las centrales nucleares, como esta, necesitan métodos de enfriamiento porque el material con el que trabajan puede calentarse excesivamente. Y entonces, en casos como la central de Fukushima, la central fue construida a la orilla del mar para aprovechar el agua del mar como método de enfriamiento de los depósitos nucleares, que cuando no pasa nada es perfectamente seguro, pero que cuando hay un accidente, pues evidentemente pueden dar lugar a un grave problema. Tuvo lugar el terremoto, tuvo lugar el tsunami y el material de todo aquello que se había derrumbado, que hubo que remover, fue acumulándose en este tipo de depósitos. Fíjense, aquí está el tema del camino, una vez más, y aquí es el camino al borde del cual están esos grandes bolsas, esos grandes depósitos de material. Entonces, por un lado parece muy hermoso, ¿no? El camino, los árboles, la nieve, la curva del camino que nos hace pensar pues, en que el camino no se detiene, que es de alguna forma infinito, pero al mismo tiempo están esos objetos peculiares que son bolsas para acumular material radiactivo. Cuando el fotógrafo James Whitlow Delano hizo estas fotos, todavía no podía entrar a muchos de los pueblos, y entonces tomó las fotos desde las barreras, y evidentemente los pueblos estaban en su mayoría abandonados, eran pueblos fantasmas, y vemos aquí comercios, casas, evidentemente calles donde no hay nadie. Este año, 2021, James Whitlow Delano publicó otra serie de fotografías de Fukushima, de la región de Fukushima, en el New York Times. Y aquí concretamente vemos un cambio muy interesante en las fotos de Whitlow Delano. Por un lado, algunas de las fotos son casi abstractas, como este perfil que el fotógrafo toma, donde vemos esta acumulación interminable de bolsas de material radiactivo que no sabemos dónde empieza ni dónde termina, y de hecho no tenemos una explicación porque no está situado en el contexto de un paisaje, sino que son simplemente acercamientos, y entendemos que el fotógrafo se acercó. El fotógrafo se acercó, pudo entrar en los pueblos, pudo entrar en los espacios, y en este caso, fíjense ustedes cómo, en este caso, el fotógrafo toma la calle en donde están situados dos edificios de vivienda, edificios de departamentos, y una perspectiva marcada por ese poste del servicio eléctrico al fondo, y una camioneta aparentemente abandonada.
También toma fotos, por supuesto, de edificios que sufrieron el estrago del terremoto, que sufrieron el estrago de la catástrofe nuclear y de la radiactividad. Ven ustedes cómo hay una cantidad importante de muñones de árboles, árboles que fueron talados, porque como los árboles absorben cenizas y materiales que están flotando en el ambiente, fueron talados para ser destruidos. Y además la casa, que como ven ustedes, cayó parcialmente. Además la foto está tomada en una especie de amanecer o anochecer que nos hace ver el paisaje en la oscuridad. Aquí, francamente, se trata de un edificio desplomado, con un árbol sin hojas, un árbol desnudo, también en una especie de noche o amanecer, o incluso directamente, pues directamente en la madrugada, con un flash potente, el fotógrafo consigue obtener el contraste que nos hace ver la construcción en ruinas y sentir que estamos envueltos por la oscuridad. A mí me gustaría proponerles que se tomaran, aunque fuera 5 minutos, para reflexionar en estas imágenes, tratando de ver si en ellas perciben elementos como los que destacábamos en los haikais de tablada. Es decir, el elemento colina, el elemento nubes, el elemento camino, el elemento bolsas, el elemento, ¿no? Con un lenguaje que nos permitiera al mismo tiempo percibir ese entorno natural que está siempre en el haiku, y también este otro elemento que es el de la ruina humana, porque no es una ruina natural, por supuesto. Y si les parece bien, podemos hacer una pausa así medio budista de unos 5 minutos. Y al regresar de la pausa, me gustaría mostrarles otras imágenes del mismo fotógrafo y unos pequeños poemas que escribí yo, a ver qué opinan. De modo que, si acaso no hubiera tiempo para que el ejercicio desembocara en un poema de ustedes, pues podrían ver los míos y fuera un poco como la simulación del resultado del ejercicio. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Nos tomamos ahí 5 minutos zen para pensar en eso y ahorita volvemos a platicar. ¿Sale? Muy bien. Ok, aquí ando, ¿eh? Sí. Me pongo en silencio para no hacer ruido, ¿no? Entonces, en este tiempo pensamos como en palabras como tipo las que nos presentó de tablada, ¿verdad? Pero de las fotos que vimos. Sí, esfuércense porque no sean palabras abstractas, que Ok. sean palabras que designen realidades concretas de lo que vieron en esas imágenes, ¿no? Y yo luego les enseño cómo lo intenté resolver yo en mis propios poemas. ¿Va? Ok, perfecto. Ok, Va, me voy a gracias. parar tantito porque me estoy como enchuecando aquí, pero aquí estoy. Sigo aquí a un ladito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ven? Déjenme poner el cable porque me estoy quedando sin batería.
Ya pedí la comida y ya hice unas ensaladas para nosotros. Aquí estoy. Creo que el interés de tratar de aislar estas palabras que reúnen un significado más fuerte no está solo en eh, hacer un triangulito con tres palabras, sino en detenerse a pensar cómo el verbo dinamiza la relación entre dos sustantivos. Eh, Habíamos visto cómo en los de tablada, por ejemplo, los gansos y el barro se relacionan en el hecho de que tablada, con un verbo, dice que lo que están haciendo los gansos al graznar es tocar al arma, como cuando el corneta o el trompeta de un ejército dan una señal de alarma, y dice que esas trompetas son de barro, y entonces entendemos cómo el verbo tocar, en este caso tocar la trompeta, produce una relación dinámica entre esos dos sustantivos. A veces, por supuesto, como en el de los sapos, el verbo es mucho más sencillo, ¿no? El verbo saltar. Pero gracias a ese verbo nos damos cuenta que los trozos que parecían inanimados al principio, trozos de barro, en realidad eran sapos que empezaron a brincar ahí en la penumbra, en la sombra. Y entonces, una vez más, el verbo permite que la relación entre esas dos realidades se dé dinámicamente. Yo les decía, vamos a aceptar eso de que el haiku es como una fotografía siempre y cuando admitamos también que es una fotografía que se mueve, ¿sí? Porque sin ese movimiento no estamos en realidad captando el funcionamiento profundo del haiku, donde las cosas no están ahí quietecitas, sino que hacen un movimiento que de algún modo nos sorprende, como cuando pasamos por un lugar y nos damos cuenta que de pronto algo se mueve y es porque era un perro que estaba echado o porque era un pájaro que empezó a volar. Y todo lo que parecía inanimado de pronto adquiere no solo vida, sino una especie de movimiento en particular, ¿no? Tengo una pregunta, Sí, Renata. maestro. ¿Es solo un movimiento o, por ejemplo, si en un verso se da un movimiento, en el otro se puede dar otro movimiento en el haiku o más bien es como solo un movimiento en todo el haiku? Creo que por lo general uno nada más. En el tanka sí pueden ser dos, porque en los últimos dos versos del tanka hay como una respuesta a los primeros tres, como si en los primeros tres hubiera un haiku y después dos versos que le añaden algo a los tres anteriores. Ahora, como también les comentaba, no es que sea una ley universal ni que vaya a pasar nada malo si intentamos meter un doble movimiento. De hecho, podría ser un ejercicio interesante. ¿Quieren que les muestre un poco cómo lo hice yo? Sí, ¿Sí? sí, gracias. A ver, todavía estoy presentando, ¿ah? Sí, Uh-huh. Bueno, yo hice una serie
de cinco pequeños poemas, van a ver ustedes que algunos son haikus, otros no necesariamente, ni son tankas tampoco, pero bueno, ustedes juzgarán si tiene algo de, aunque sea lejanamente japonés. Son otras 5 fotos, no es ninguna de las fotos que les haya mostrado antes. De hecho, también si les gusta una de estas nuevas fotos, pues también se puede trabajar con ellas. Una es esta foto. Al principio parece una confusión, pero si nos detenemos a ver la foto, notamos que hay un equilibrio claro en el fondo. Es decir, tenemos un árbol a la izquierda arriba, un árbol a la derecha arriba, tenemos otro árbol al centro izquierda y otro árbol al centro derecha. Una vez más, algo que parece un camino, un sendero que lleva hacia el fondo donde no sabemos qué hay. Y evidentemente montones de escombros, de restos de edificios, al menos 3, que parecen vigas de madera, estructuras de madera, o restos de tejados y de ladrillos. No porque ningún edificio se haya caído ahí, después nos enteramos, sino porque se trata de un templo, es un templo budista, la construcción que sigue en pie es un templo budista, y los servicios de rescate y de trabajo en el área de Fukushima aprovecharon los patios, los terrenos abiertos para llevar ahí escombros y no dejarlos simplemente tirados en la calle. Entonces, esos escombros no son escombros de casas que se hayan caído ahí, sino que ahí fueron a dar porque ahí los llevaron, vayan ustedes a saber, con una camioneta o cargando con las manos o cómo, pero fueron a dar ahí. Pero hay un elemento que es eh, crucial en la imaginación japonesa, que es el árbol en flor, que puede ser un cerezo, un durazno, un ciruelo, casi siempre es uno de esos 3 árboles, el ciruelo, el cerezo o el durazno. Y entonces, ante esos elementos, el poema quedó así. Bueno, le puse como título Amanecer. En torno al templo, los duraznos en flor y los escombros. Aquí el desafío fue un poco hacer un texto, un poema sin verbo, donde el verbo estuviera implícito. Evidentemente los elementos que se relacionan pues son el templo, los árboles que yo creo que son de durazno, se aceptan correcciones, por lo que sé de árboles, que no es mucho, me parece haber distinguido que es una flor de durazno más que una flor de cerezo, y por supuesto los escombros, ¿no? Entonces, sería, digamos, esta imagen de ruina, pero tratando de que no sea muy enfática, que no quede muy cantado que hay una ruina, sino apenas como un paisaje donde resulta que hay unos escombros, ¿no? ¿Por qué amanecer? Bueno, si se fijaron, las otras fotos de Fukushima, las más antiguas, las de National Geographic, están en paisajes nevados, de donde se deduce que son fotos tomadas en invierno, mientras que aquí aparece un árbol en flor. Entonces, yo deduje que en la nueva serie de fotos, el fotógrafo trabajó en primavera, y la primavera es la estación del año que asociamos inconscientemente con el amanecer del día. Si el año fuera un día, la primavera sería el amanecer. El verano sería la mañana y el mediodía,
el otoño sería la tarde y el invierno sería la noche y la madrugada, por supuesto. Entonces, por eso elegí ese título para que la presencia de los duraznos floridos estuviera reforzada por la idea de que está amaneciendo. Esta foto es pues, muy dura y al mismo tiempo casi abstracta y también muy simple. Lo que vemos no es más que uno de esos racks, una de esas estructuras metálicas que se usan en muchos países para que la gente deje el paraguas a la entrada y no moje el interior. Como ustedes saben, en Japón, al igual que pasa en otros países, la gente deja el paraguas y no solo el paraguas, se quitan los zapatos al entrar y entonces hay muebles para hacerlo. Y en este caso, los paraguas que eran, digamos, el punto donde está tomada la foto es la entrada de una guardería. Entonces, la gente llegaba, dejaba su paraguas, recogía al niño, a la niña, por supuesto, ¿no? Y volvía a tomar el paraguas y se iba. Evidentemente aquí se puede tratar de los paraguas de los mismos niños, ¿no? Porque los niños hacen el camino ya a partir de cierta edad, llevando su propio paraguas, y también se vale que nos imaginemos que son paragüitas del tamaño apropiado para un niño, y están ahí, pero que ante la emergencia de la evacuación, pues nadie recoge los paraguas, simplemente se salvan a los niños, salvan los niños que están en la guardería y pues los paraguas se quedan ahí, ¿no? Digo, hubo un fuerte terremoto y además una alerta de tsunami y de catástrofe nuclear, así que pues había razones para salir huyendo, ¿no? Y entonces el fotógrafo descubre a la entrada de la guardería el mueble con los paraguas que evidentemente se han ido corroyendo con el paso de los años. Y fíjense cómo todos los paraguas están como con el pico clavado en el piso, ¿no? Y que algunos ya se van convirtiendo en esqueletos. Ya vemos de los paraguas solamente las varillas que fueron quedando. Y yo lo resolví más o menos así. Los paraguas. 12 o 13 paraguas amontonados, inservibles, frente a la guardería. Un cementerio de cigüeñas con el pico en el suelo. Ese es, digamos, mi forma de verlo, el cementerio de cigüeñas con el pico en el suelo. Está muy estremecedor esto. Sí, ¿verdad? Es que, bueno, es una imagen muy fuerte y, bueno, es una experiencia muy dura porque uno se va, en cierto modo, impregnando del drama de Fukushima, ¿no? Y, y va entendiendo pues que esto ocurre en un plano que podría ser perfectamente el nuestro o el de cualquier lugar del mundo, porque va uno reconociendo precisamente lo más habitual, como por ejemplo en este crucero, los semáforos, ¿no? Por la coordinación de las luces de los semáforos, vemos que no están todas en el mismo punto, ¿no? Este está en amarillo, estos dos están en verde y el de al fondo está en rojo. Entonces la perspectiva eh, tiene un poco una secuencia de colores que asociamos con el semáforo. Obviamente,
cuando el semáforo está en amarillo, entendemos que se va a poner en rojo. El que está en verde se va a poner... ¿cómo es el orden? Verde se pone amarillo y después rojo, ¿verdad? Entonces, percibimos esa secuencia, ¿no? Lo único es que no pasa ningún coche. A los pueblos del área de Fukushima sí ha regresado a vivir gente, por lo que leí, sobre todo gente mayor, gente que ya está cerca de la jubilación o que ya se jubiló, y que no ve del todo qué caso tenga, al menos eso dicen ellos, buscar comenzar otra vida en otro lugar. Y si ya tenían una casa en su pueblo y si ya están jubilados o lo que sea, dicen, ya, mejor vuelvo al pueblo y ahí me quedo. Evidentemente es una decisión peligrosa porque los niveles de radiactividad en algunos puntos siguen siendo muy altos y determinados elementos del entorno pues están inutilizables, como el mar, por ejemplo, ¿no? La orilla del mar, pues algunas partes sencillamente no se pueden recorrer, no se pueden visitar. Aquí el motivo es obviamente el del crucero, el del cruce de caminos, y está en un pueblo del distrito de Fukushima que se llama Minamisoma. Semáforos en Minamisoma. En el cruce de calles, las luces cambian de rojo a verde, pero no pasan coches ni cruza nadie. Aquí, un poco respondiendo a tu pregunta, Renata, hay dos verbos, en parte también por la extensión del texto que corresponde un poco más a la extensión del tanka. No es que sea un tanka, si contamos las sílabas vamos a ver que, por ejemplo, el primer verso es de 7 sílabas, no de 5, pero bueno, la combinación es un poco libre en este caso. Y en la primera parte del texto, antes de la coma, antes de la pausa, es el verbo cambiar. Y después, sobre todo, el verbo pasar. El verbo pasar y el verbo cruzar, pues, tienen un poco la misma dinámica, así que se podría decir que es una misma acción, ¿no? Resumida quizá en el verbo pasar, así como antes las luces de los semáforos resumidas en el verbo cambiar. Es decir, las cosas siguen cambiando, pero ya no hay nadie que pueda verificar esos cambios o medir su vida en razón de esos cambios. Esta es otra foto muy elocuente. A mí, de hecho, me ha costado trabajo establecer, por ejemplo, en qué hora fue tomada esta foto, porque la luz que está acá del lado derecho de la foto me parece una luz muy enigmática. No sé si es una luz artificial, no sé si es una luz natural, pero en una hora del día en que el sol se está poniendo y la luz es muy horizontal. Fíjense ustedes la forma de la sombra, ¿no? Aquí a la izquierda. Y tenemos claramente un lado de luz a la derecha y un lado de sombra a la izquierda, con este extraño protagonista que es una furgoneta, una camionetita, pues no sabemos si abandonada, porque al mismo tiempo no es que esté sucia, pero ahí metida entre los juncos y las plantas. Y el poema quedó así, se llama El animal. Un zorro, un oso, merodea el animal, se oculta entre los juncos, acecha en los traspatios. Es una camioneta sin conductor, sin carga, sin cochera. Y este es el del título
de mi presentación, con el que ya voy casi terminando. Ahí, entre toda esa maleza de juncos que se han ido secando, que se han ido acumulando, seguramente a la orilla de la calle, porque ustedes pueden ver en la esquina de abajo a la izquierda como un resto de una malla y otros elementos que no son propiamente de la naturaleza, sino de la ciudad, pues está esa bicicleta que, como vemos la foto, la bicicleta es como si estuviera de cabeza, pero entendemos perfectamente que está acostada, que está tirada en la hierba. Y si la vemos con más detalle, también vemos que está parcialmente desarmada o destrozada. Eh, no es tan fácil ver si tiene manubrio, si tiene sillín, ¿no? O si nada más es el cuadro de la bicicleta con las ruedas. Y entonces el poema quedó así. Aquí sí es un poco más un haiku. Eh, y el título es Destino Final. En la maleza dejó al fin de rodar la bicicleta. Obviamente, aquí hay también un doble verbo, y es que la acción, pues no tanto es rodar como dejar de rodar, ¿sí? Lo que pasa es que no tenemos un verbo que diga esa acción explícitamente. Podríamos decir se detuvo o, eh, o cayó al suelo o frenó la bicicleta, pero me parece que es más elocuente decir que dejó de rodar, que antes rodaba y ya no lo hace, ¿no? Entonces, eh, pues evidentemente no sabemos nada de quién pedaleaba esa bicicleta, de por qué quedó ahí. Simplemente vemos que quedó abandonada en la hierba. Bueno, pues por ahí es por donde va la cosa. Déjenme regresar aquí, pues para ir concluyendo, porque ya son pronto las 3, pero pues la verdad es que me gustaría escucharlas y escucharlos a propósito de estos temas, así que a partir de este punto me callo un poco y dejo que hablen ustedes, si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo, en fin, si hay algo que quieran decir, con mucho gusto. Adelante. Hazel acaba de levantar la mano. Hazel, si quieres abrir tu micrófono. Ah, sí, ya la vi. Adelante. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Espero que se encuentre bien y su familia también. Muchas gracias por su tiempo. De verdad aprecio que pues nos haya visitado en este taller el día de hoy. Me fue muy agradable su plática. Eh, Obviamente estoy muy a favor del intercambio de ideas y de estar platicando entre los dos, pero yo no quería interrumpir en ningún momento. La verdad estaba disfrutando mucho de todo lo que nos contaba y pues me quedé sin palabras realmente. En la parte de las imágenes, pues eh, tal vez sea un poco sensible yo y sí me puse algo melancólico por pensar pues en las tragedias y en situaciones complicadas por las que hemos pasado como humanidad. Um, y qué bonitos, la verdad, sus escritos. Dejando de lado la perfección y la métrica y todo esto, creo que lo más valioso es que vinieron de usted y que usted retrató cada momento como lo interpretó de la forma más honesta y sincera. Entonces, creo que fue lo que más me gustó de haber leído sus escritos en este momento. Um, Muchas gracias Muchas nuevamente gracias. y mi pregunta sería, ¿cuál fue el detonante que lo llevó a decidir, a tomar la decisión de escribir, a tomar la decisión
de iniciar en este camino de la escritura, de estudiar? ¿Cuál fue ese momento o tal vez fueron varios que lo hicieron tomar esta decisión? Nunca lo he sabido a ciencia cierta. Sí sé cuándo empecé a escribir poemas, porque resulta que la primera vez que escribí uno fue un día que no se me puede olvidar, porque es el día que cumplí 15 años, fíjense. Entonces me sé hasta la fecha, el año y hasta la hora, ¿no? Un día que iba volviendo de la prepa y pues tuve ese impulso, ¿no? Esa necesidad y escribí. Nunca he sabido bien por qué, nunca he sabido qué pasó. Sí reconozco muchos elementos que estaban en el entorno, como por ejemplo la simpatía de un amigo que vivía ahí cerca de donde vivía yo y que un día platicando con él me dijo, mira, te voy a leer algo. Y entonces él sigue siendo unos años mayor que yo, curiosamente sigue siendo mayor que yo, y él andaba en un Volkswagen, y de la parte esta de atrás que tienen los Volkswagen, como una cajuelita, sacó un cuaderno y me empezó a leer, pero era algo que había escrito él. Y yo entonces, bueno, estaba como cambiando de patrón de lectura, ¿no? Ya estaba empezando a leer libros de adulto, digamos. Iba a cumplir 15 años. Pero nunca me había imaginado en la situación de convivir con alguien que hubiera escrito un cuento, un poema. Y siento que uno de los acontecimientos que influyeron en mí fue el impacto de esa experiencia, ¿no? Pues, de que un chavo con el que yo pasaba el día y jugaba fútbol en la calle y fumaba, de pronto él era el que había escrito algo y no sé, eso en cierto modo abrió para mí la brecha para que yo entendiera que el que escribía podía ser uno mismo. Eh, y pues fue así de sencillo y claro, nada más fue uno de los elementos que deben haber detonado ese proceso, pero es uno de los que yo recuerdo con más afecto, porque además lo asocio con una amistad muy, muy querida, ¿no? Pues muchas gracias. Y qué bueno que haya sucedido lo que sucedió y, y nunca deje de escribir porque la verdad me inspira mucho. Y creo Muchas que gracias. todos aquí. Muchas Gracias. gracias, Axel. Sí, ya van a ser 35 años de aquello, fíjense. Porque este año voy a cumplir 50, les cuento, digo, quizá no les interese, pero ya, como tengo tan precisas esas fechas, puedo hacer cálculos. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Ya llegó? Lourdes Estefanía acaba de levantar la mano. Sí, escucho. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. También quisiera agradecer porque me gustó mucho su plática. Especialmente me gustó mucho cómo explicó los haikus. Sí. Yo hace 2 días leí el haiku de la rana, más bien de los sapos, y ahora no entendí nada. Dije, ¿qué tiene que ver el barro con los sapos? No entendí nada, ya saben. Y ahora que lo explicó, se me hizo una imagen muy bonita y la tengo en mi mente, pues. Se me hizo muy bonita. Y gracias porque también ya siento que conozco más acerca del haiku y que es muy divertido, pues. Muy ameno. Gracias. No, pues gracias a ti, Lourdes, qué padre, porque sí, efectivamente son muy divertidos. Es uno de los encantos de este tipo de poemas. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta o...? Si alguno más se anima, con toda confianza.
yo tengo una pregunta. Bueno, más preguntas como duda, ¿no? Sí, Eh, ah, siempre ha hecho, o sea, a través, bueno, es que nunca había hecho ese ejercicio que a través de una imagen hiciéramos como un haiku, y más en estos que fueron como que muy fuertes, ¿no? Que representan un momento histórico de gran impacto. ¿Su poesía es así? O sea, ¿usted se basa en esto para hacer su poesía? O sea, principalmente, vaya. fíjate que no. Más bien fue un ejercicio que nació con los poemas o viceversa, fueron unos poemas que nacieron con el ejercicio, ¿no? Es decir, viendo ese día el periódico, en línea obviamente, o sea, porque no era un periódico que yo estuviera viendo en papel, sino en la pantalla, como que dije, a ver, pues estas fotos, ¿qué pasó? Porque no son fotos normales que uno vea un periódico un día cualquiera, pues en los periódicos las fotos siempre son de políticos y hay 5 millones de fotos de lo mismo. Y aquí de pronto eran esas fotos en las que para empezar no hay gente, pero están las huellas de la gente, ¿no? Los paraguas, la bicicleta, el coche. Y, y dije, no, estas no son fotos comunes, fotos que estén así un día cualquiera en la prensa. Y entonces, pues las vi con más detalle, leí el artículo que aparecía y busqué otras fotos del mismo fotógrafo. Y entonces me di cuenta que además había esta especie de perspectiva temporal, porque el mismo fotógrafo 5 años atrás había ya tomado las fotos de invierno, que no me gustan tanto, pero igual me parecen muy buenas, ¿no? Pero es cierto que las fotos más antiguas son más National Geographic, son paisajes, fotos de ciudades, mientras que las nuevas, las del Times de Nueva York, pues son fotos, pues digamos, estéticamente más completas, más perturbadoras, no sé, ¿no? Digo esto que yo creo que ustedes sintieron también al verlas, ¿no? Y pensé, pues que finalmente el haiku es una forma de poema muy asociada con el paisaje, siempre estamos pensando en el árbol, en el río, en el camino, en el campo, en el mar, en el jardín con flores. Son siempre elementos que están ahí en el haiku. Y dije, bueno, ¿y qué tal si ese paisaje fuera un paisaje de desastre, un paisaje en ruinas, ¿no? Entonces, por eso até los dos cabos, digamos, de trabajar con esas imágenes y con esa forma de poesía. Y, y pues empecé, digamos, a mezclar los elementos, a ver a dónde me llevaban, ¿no? Les confieso que incluso todavía hoy modifiqué 2 de los poemas respecto a la versión que tenía antes, ¿no? Y hasta cambié el PowerPoint porque dije, no, bueno, es que esto está mejor así. Todavía, digamos, todavía hay un proceso de que sigo viéndoles cosas y más de quitarles que de añadirles, ¿no? Así que, pues en este caso creo que fue una experiencia en particular. No, en general no es así como yo escribo, aunque tampoco es que tenga un método muy claro de cómo escribir, ¿no? Gracias. Muchas gracias por compartirnos. Y Gracias a es que ti. le preguntaba porque cuando empezó a poner las imágenes, no se acuerda de la foto muy famosa de la historia de Kong, ¿no? El niño, creo que era de África, un chico. Entonces, no sé, se me vino como que esa foto a la mente, que era cuando pasó toda esta tragedia, pero estos retrataban pues prácticamente el después, ¿no? Ajá. Y de todo como el panorama, cómo se ponía. Entonces, se me hizo muy interesante como cuando nos dijo de que 3 que describan. Entonces ya no estaba en no sé, es que yo al principio me situé como cómo se debió haber sentido todo eso. Y ahora dijo, ahora ya estamos en el después, ¿no? Y luego, no sé, también con este ruido del COVID, ¿no? Que ya estamos, según como en este después.
también como, no sé, empecé a hilarlo y decía, nos vemos así, o sea, no sé, con la imagen, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba si trabajaba más o menos esto, porque me gustó mucho. Claro. Hay toda una tradición de poesía de las ruinas. De hecho, por ejemplo, el género de la elegía en poesía está muy ligada con el relato de las ruinas de Troya, por ejemplo, eh, al principio de la Eneida de Virgilio. Y hay elegías de las ruinas de Tenochtitlán, de las ruinas de Cartago, de las ruinas de Roma, la idea de la ciudad en ruinas o el pueblo en ruinas es muy potente para la imaginación. Y hay toda una tradición en torno a ese motivo poético. Y me parece que también está la mano levantada de Lisette Plasencia. Hola, sí, Hola. pues me da pena porque mi pregunta va como que bien fuera del tema, pero me surgió ahorita que estaba comentando sobre que le estaba quitando algunas cosas a sus poemas. Primero que si los tienen publicados en algún lado y que si alguna vez le ha pasado que sean publicados y que usted todavía le quiera mover algo y le mueva y que quizá en otro lado aparece otra versión. Sí, pasa comúnmente. Porque, bueno, es normal que uno considera que un poema ya está listo, pero siempre hay como puntos ciegos de cositas que uno no alcanza a percibir. Y con el tiempo, por ejemplo, se publica y uno lo relee y dice, no, bueno, pero en realidad esto no debe decirse así, o esto está de más, o esto no está tan claro, o ese título no está bien, y hace uno un nuevo intento. Creo que uno conserva el derecho de hacer un nuevo intento de que las cosas queden como uno quisiera, o como uno cree que debería. Eh, Aunque lo cierto es que nunca sabemos a ciencia cierta cuándo un poema está ya realmente en su mejor estado, ¿no? Estos en particular no están publicados. No los he, pues no los he ofrecido a ninguna revista, no los he mandado a ninguna parte, pero quizá en algún momento lo haga. Y de hecho estoy pensando en hacerlo, pero es que me queda la idea de que si para leer los poemas tendrá que ser con las fotos a un lado, y pues yo no tengo derecho sobre esas fotos, entonces pues de pronto digo, bueno, no, tal vez nunca salgan los poemas junto con las fotos, pero no sé, a lo mejor un día sí, ¿no? Eh, y, y sí, bueno, muchas veces pasa que uno se arrepiente de lo que escribió y aunque ya esté publicado el texto, lo quiere cambiar. De acuerdo, muchas gracias y gracias por su tiempo y su charla. Se aprecia un montón. Gracias a ustedes de verdad. Muchas gracias, maestro. Y pues me gustaría, tengo aquí su libro, el de ¿Qué fue de mí? Muy, muy bueno. Se lo recomiendo a todos. Lo pueden conseguir en la librería de Impronta, creo que también en el Fondo de Cultura y en la librería Carlos Fuentes, que está ahí en Belénes. Y pues de hecho, aparté un poema que siento que va mucho con lo que estuvimos viendo el día de hoy, que son los instantes. Este poema del maestro se llama De reojo. Alguien alguna vez te ha visto de reojo. Alguien hace un minuto, ahora mismo, te oyó acercarte, advirtió en tu silueta que una promesa se cumplía. Dio nombre con tu cuerpo a otro cuerpo que solo imaginaba y renunció a mirarte por más tiempo. Renunció a ti, se abandonó a sí mismo, miró sencillamente hacia otra parte. Alguien sin que lo hayas notado. Alguien
un solo par de ojos, en un solo momento de su vida y la tuya, de la tuya y la mía. Dedos que no van a rozarte, labios que no dirán tu nombre. Excelente, la verdad, este libro es genial, muy poderoso. Muchas Y gracias. gracias, maestro Luis Vicente. Y también, cuando investigué que, voy a presentar pantalla rápidamente, que se puede conseguir su último libro llamado Puesto de Observación en esta página de internet para quien le interese. Este libro es de ensayo, ¿verdad? Sí, sí, es que estos últimos años he producido mucho en el campo del ensayo. Escribo sobre todo ensayos sobre poesía y este es el más reciente de los que he publicado. Muy bien, pues para quien le interese, al final de la sesión vamos a enviar el link por WhatsApp. También habría aquí un blog suyo, ¿verdad? Sí, aunque ese tiene años y años que no lo actualizo. No sé, fíjate de cuándo es la publicación más reciente, de 2012. Quizá debería hacer un blog nuevo con poemas más recientes. No sé si todavía puedo actualizar ese porque ya no me acuerdo de la contraseña, pero voy a ver si un día me animo y vuelvo a empezar a subir textos. Muy bien. Y por último, vi que hay un libro en poesía mexa en PDF. Es cierto, hay varios, ¿eh? Ahí en Poesía Mexa hay varios. Si te pones en el enlace de abajo, en el anterior abajo, hay varios libros. Ese es uno de ellos, pero fíjate, en el otro enlace que dice, ese que está, ajá, y creo que ahí salen varios libros. Sí, es cierto, ¿eh? Ahí, Sí, aquí hay varios. y ahí está. Sí, esa es la cercanía a la izquierda, fractura expuesta en medio. Ajá. Sí, debe haber, no sé, 4 libros tal vez. Genial. Pues 13 y adolescencia. Ajá. muy bien. Sí, pues muchísimas gracias por esta sesión, maestro. De verdad, muchas gracias por su generosidad, por su tiempo, por su conocimiento. La verdad es que nos dio una visión diferente a la que ya teníamos de los tankas y de los haikus, porque habíamos visto, habíamos visto de estas dos formas, pero nunca como escritas personas, por escritores mexicanos, en este caso, pues, Tablada, bueno, las traducciones de Paz y, por supuesto, los suyos, que fue un deleite que nos los presentara, escucharlos con su voz, ver las fotografías y pues son muy poderosos. No sé a los demás, pero a mí me dejó como una sensación muy profunda, así como de tristeza, y me dieron ganas de buscar más acerca de ese acontecimiento y también pues de escribir con el ejercicio que nos pasó. Muchas gracias, muchas gracias. Se los agradezco realmente mucho y estoy a su disposición para cualquier otro momento que me inviten. Con mucho gusto estoy disponible. Muchísimas gracias, maestro. A ustedes, que estén muy bien. Maestro, Gracias. ¿puedo decir algo rápido? Claro, claro, Isidro, sí, dime. Perdón, sé que ya es pronto, pero le dudaba si decirlo o no, pero al final sí me animé rápido a decirlo. Quiero confesar que al lado de mi cama tengo un libro, una recopilación de poemas, y procuro todas las noches leer un poema. Creo que sensibiliza, y si todo el mundo hiciera eso, el mundo sería totalmente diferente. Y el libro que tengo ahorita en mis manos es En esta luz del poema, y es una recopilación de poemas donde fue hecha por Raúl Aceves y Laura Solórzano. Sí. La intención de este libro es definir la poesía por sí misma. Entonces, pues esto es un reto que no es posible para los mortales.
y aquí participan grandes poetas como Carmen Villoro, Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, Shelley, Mercy P. Shelley, Emily Dickinson y por supuesto el maestro Luis Vicente de Aguinaga. Y es un libro de 70 páginas. Yo ahorita voy apenas en la 34 porque lo estoy leyendo muy despacito. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero por ejemplo en esta hoja tengo subrayado este poema. Porque subrayo mis poemas favoritos, lo que más me gusta lo subrayo. Y curiosamente, ¿cómo es la coincidencia? Una hoja antes leí un poema de usted y lo tengo subrayado. Así que sería para mí un honor y un gran placer, si me permite y me da la oportunidad de leer este poema. Dale, claro. Sí. El poema dice: la tensión de todo poema, de todo verso, de toda frase poética, es la del finísimo hilo que une sobre un vacío al ser que probablemente somos, con el que posiblemente había estado llamándonos. Creo que es un libro inspirador. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Profe, de verdad, mil gracias por estar aquí. Personalmente lo admiro un montón y pues nada, me emociona mucho. Gracias. No, pues qué gusto. Qué gusto. Y qué bueno que hagan esto. Pues me he sentido muy bien y creo que es una experiencia muy, muy enriquecedora para mí en primer lugar y espero que lo haya sido para ustedes también. Gracias. Sí, totalmente. Muchas gracias, maestro. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.